Bien, ya habíamos hablado anteriormente de lo que es la supervisión, ¿sí? Entonces es como un proceso de fiscalización que se hace donde la entidad contratante se asegura de que se puedan cumplir con las especificaciones, se puedan cumplir con todos los detalles que implica la construcción. Es decir, que se construya de acuerdo a los planos, que se cumpla con la calidad de los materiales, con el objetivo mismo de la construcción y demás. Pero a veces hay obras que son grandes. Por ejemplo, hay caminos, alcantarillados que superan los 4 o 5 millones y demás, que son bastante grandes, donde no es suficiente un solo supervisor, ¿sí? A veces se necesita un equipo de gente que pueda supervisar. Tal vez el supervisor, su ayudante, su topógrafo, el ingeniero ambientalista y cualquier otra persona que forme parte del equipo de supervisión. Entonces, muchas veces los municipios o las prefecturas no tienen a disposición un personal a tiempo completo para que pueda encargarse de la obra, ¿sí? Porque aparte de atender la obra o supervisar, tiene que volver a la oficina, hacer otro tipo de trabajo, otro tipo de asunto tiene que atender. Los que conocen cómo se trabaja en la alcaldía, a veces los supervisores de la alcaldía están con dos, tres, cuatro obras, ¿sí? Están atendiendo a todas esas obras y aparte tienen que hacer otro tipo de trabajo, informes y demás cosas que no les da tiempo como para atender debidamente una obra. O quizás ni siquiera hasta tienen la experiencia que se requiere para poder supervisar cierta obra. Entonces, por eso se contrata a equipos o empresas eh, de supervisión. En este caso consiste de un supervisor, su auxiliar, topógrafo, puede ser ingeniero ambientalista o cualquier otra personal que se requiera, ¿no? Les piden que tenga camioneta, que tenga estación total, que tenga esto, que tenga el otro, todo el material que se va a necesitar para la supervisión. Entonces es una empresa que es contratada para el asunto de la supervisión. Y en ese asunto viene lo que es el contrato de supervisión técnica, ¿sí? Entonces hay un contrato donde se estipula cuáles son los deberes y requisitos de la supervisión. A ver esto que ha pasado. Aquí está, ¿no? Bien, entonces hay un contrato que especifica cómo tiene que ser la supervisión. Fíjense en esta parte. Vamos a ver que nos pueda leer. A ver, David Chungara, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, el contrato de supervisión técnica es muy similar al contrato de construcción de obras en la mayoría de sus cláusulas. Las partes contratantes son la empresa consultora y la entidad contratante. El antecedente y el objeto del contrato está orientado a lo que es la supervisión de la obra que será construida por el contratista que se adjudicó la obra. Por otra parte, el monto del contrato también se da en base al análisis de precios de la propuesta económica. La diferencia principal se da en que la propuesta económica de la ejecución de obras está está en base a volúmenes de obra, mano de obra, equipo, etc. Mientras que en la supervisión técnica está en base al personal asignado para la supervisión, dibujantes, ingenieros, especialistas, secretaría, etc. Bien, gracias. Entonces, fíjense la diferencia que se pone entre un contrato para la construcción o ejecución de obras y un contrato
para la supervisión. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es la diferencia más importante? El presupuesto. Ya, aquí habla sobre presupuesto, claro, para ejecución de obras, que está en base a volúmenes, cantidades, tantos metros cuadrados de concreto, tantos metros cuadrados de asfalto, tanta excavación y cosas así. Pero mientras que el contrato que se hace para la supervisión está en base al personal asignado, que puede ser topógrafo, dibujante, secretaria y todo lo que se requiera, ¿sí? Entonces, la empresa que se adjudica a la supervisión tiene que tener todo ese personal y equipo disponible, ¿sí? Mientras el otro contrato es de que la empresa se compromete a ejecutar y cumplir con los volúmenes de contrato. Entonces hay esa diferencia que es bien importante, ¿no? También en el caso de la supervisión, se da un anticipo y se piden garantías. O sea que para presentar propuesta, ¿qué tipo de boleta piden primero? ¿Cómo se llama esa boleta para presentación de propuesta? Sería de seriedad, Inge, el 1%. Seriedad de propuesta. Entonces, lo mismo también se pide para la supervisión. Y para la adjudicación, ¿qué boleta se pide? Para la firma Boleta de contrato. ¿Boleta de garantía? Sí, De boleta buena de... ejecución. no, esa es otra boleta, David. La boleta de cumplimiento de contrato es la del 7%. No, sí, de cumplimiento de contrato. Y la boleta de buena ejecución se refiere a que cuando tú te bajas más del 10% del monto referencial, ya hay la duda, ¿no? De que lo puedes hacer muy barato. Entonces ahí viene la boleta de buena ejecución. Es ¿Sí? adicional servicio. Sí. O sea, los que se bajan demasiado, o que se bajan, ¿no? Del monto referencial, hay De algunos que cuenta. se bajan demasiado, ¿no? Hasta los pantalones incluso. Entonces, si se baja más del 10%, se pide una boleta adicional de buena ejecución, Inge, si ¿sí? me bajo al 25%, tendría que presentar a 15% más adicional. Tienes que presentar la boleta del 10% del monto del contrato, ¿sí? Ah, bueno. Aparte del 7%. La boleta de cumplimiento del contrato es del 7%. Eso lo presentan todos, ¿sí? Pero la boleta de buena ejecución es del 10%, ¿sí? Que es adicional. Eso te pasa por bajarte demasiado, ¿no? O sea, Y en total, tampoco ¿cuánto debo presentar más o menos, Inge? ¿El 17%? el 17% en boletas tendría que ser. Si te bajas demasiado, ¿no? Así que no hay que las empresas por lo general se miden en no bajarse demasiado, ¿no? Algunas alcaldías piden hasta el 10% para abajo o algunos hasta el 15% para abajo. O sea, eso va variando dependiendo al municipio, ¿sí? Algunos te permiten bajarte hasta el 15%, pero si te bajas más del 15%, entonces ya está la boleta de garantía de buena ejecución, ¿sí? Que es un costo adicional. Pero Inge, por ejemplo, las instituciones de FPC no especifica, digamos, cuánto por ciento puede bajarse, ¿no? Pero las empresas se bajan 25, 30%, se bajan, Sí, Inge. ¿Qué pasa eso? FPS es diferente, ¿sí? Trabaja de otra forma el FPS. En licitaciones públicas, el FPS tiene otra modalidad, ¿sí? Es más estricto y su contrato es diferente, no es lo mismo. Ahora, los contratos con alcaldías y prefecturas tienen otro tonito, por decir, pero mientras con FPS es diferente, ¿no? ¿Ya?
Ahí creo que no entra ni siquiera el DBC, sino ellos tienen su propio reglamento, ¿no? Los del FPC, porque es otro tipo de inversión eso, ¿no? Bien. Ahora hablemos acerca de los factores que influyen en la terminación del contrato de supervisión técnica. A ver, causas imputables al supervisor, ¿no? A ver, Ariel Claros, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, sí, por causas imputables al supervisor, el contratante podrá proceder al trámite de relaciones de contrato las siguientes, los siguientes casos: por incumplimiento de la iniciación de los servicios a una vez emitida a la orden de proceder para movilizarse a la zona de los trabajos; por disolución de supervisor, sea empresa, consultora o asociación de empresas consultoras; por quiebra declarada del supervisor. Bien, analicemos solo esas tres, ¿no? Entonces, el supervisor no, no se ha presentado a obra en un tiempo estimado. Ya se ha dado orden de inicio y el supervisor no ha aparecido una semana. Entonces, incumplimiento, se procede a, eh, a la resolución del contrato. Entonces, ahí es donde desde 100 se puede cobrar la boleta de cumplimiento de contrato. La entidad contratante cobra la boleta. Después de 2 o 3 llamadas de advertencia, cobra la boleta de forma legal, ¿sí? O si es un equipo formado por varias personas o una empresa y la empresa se ha separado o dividido y demás, también hay la resolución del contrato, ¿no? O por quiebra, ¿no? Tal vez el supervisor se declara en quiebra porque ya no puede tener fondos para atender la obra, entonces hay resolución del contrato y se aplican algunas cláusulas, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Aquí habla de la suspensión del servicio sin justificación por cierta cantidad de días calendarios. O sea, donde no hay autorización escrita del fiscal, ¿no? O sea, directamente se pierde, ¿no? Una semana o dos sin autorización, entonces podría ser una resolución de contrato, ¿no? También habla de la incumplimiento en la movilización al servicio de acuerdo al cronograma de personal y equipos ofertados. O sea que si se requería de que él tuviera camioneta para trasladarse y demás, resulta que no había tenido camioneta. Ya no es camioneta, es prestado o alquilado y ya deja de tenerla. Entonces se pedía también de que el supervisor tuviera estación total y no tiene. Entonces eso ya es incumplimiento y hay la resolución y ahí es donde también se puede cobrar la boleta, ¿sí? De cumplimiento de contrato. También el incumplimiento injustificado del programa de prestación de servicios sin que el supervisor adopte medidas necesarias u oportunas, ¿ya? Se requiere verificar la topografía y él no verifica y no hace nada al respecto, ¿no? Y en vez de ayudar empieza a retrasar la obra y eso ocurre varias veces, podría ser causa de resolución. Negligencia reiterada hasta de 3 veces en el cumplimiento de los términos de referencia, ¿sí? O sea que no cumple con las especificaciones técnicas de la obra. Ya directamente aprueba cosas que no debería aprobar y eso puede ser una causa de resolución. Falta de pago a salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten el servicio. Porque no solamente él entra, sino entra ayudantes, topógrafos contratados, secretaria y demás, pero no les paga y la gente renuncia y eso puede ser una causa, ¿no? De resolución de contrato.
o puede subcontratar una parte del servicio sin que ésta haya sido prevista o la propuesta. Es decir, que simplemente es un negociante. Él agarra la obra, contrata a otro y simplemente administra el dinero y nada más, no hace nada del trabajo. Entonces eso es ilegal, ¿no? También cuando el monto de la multa por atraso en la presentación del servicio o entrega del informe final alcance el 10% del monto total del contrato o el 20% de forma obligatoria. Eso significa que él tiene que entregar informes en ciertos plazos, pero cuando no los entrega o no hace ciertos trabajos, entonces también se le cobra una multa. Así como se cobra una multa cuando no entregas a tiempo la obra, el supervisor también se le cobra multas, ¿sí? Se le cobra multas y cuando esa multa asciende al 10% ya es resolución de contrato. Bien, ahora vamos a ver respecto a las causas del contratante. Son tres. A ver, veamos esto de acá. Cristian Sánchez, ¿está ahí? Montesinos, Sí, jefe. por favor. Por instrucciones injustificadas en, en hadas del contrato y eh, emanadas del fiscal de obra con conocimiento del contratante para la suspensión de la prestación del servicio. Ujú. O sea, cuando ellos te dicen, mira, ya no vas a prestar los servicios, es una razón, ¿no? A ver, estos dos más, léelo, Cristian. Sí, 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 apartándose de los términos del contrato, el contratante a través del fiscal de obra pretende efectuar aumento o, o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la orden de cambio o contrato modificatorio que se vio en capítulo anterior. C. Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de presentación de servicio aprobado por el fiscal de obra. Bien, ¿no? Entonces, esas son algunas causas donde el supervisor tiene el derecho para solicitar la resolución de un contrato, ¿sí? Entonces, es común que algunos de ustedes, tal vez en el futuro, puedan trabajar en supervisión, ¿sí? No necesariamente que trabajen en una alcaldía, sino que formen su propio equipo de supervisión y se presenten a las licitaciones de supervisión que hay para mantenimiento de caminos, para esto, para el otro y demás. Y es importante conocer las cosas que uno tiene que hacer y también cómo funcionan estos contratos, ¿sí? Es importante. Bien, vamos a hablar un poco acerca del fiscal, ¿ya? Entonces, el fiscal es una parte importante que ayuda a realizar el seguimiento y control del servicio prestado del supervisor. O sea, es alguien que fiscaliza al supervisor, ¿sí? Y ve la obra desde una perspectiva ya más amplia para ver si se está cumpliendo con todos los términos legales del contrato, ¿no? Bien. Entonces, el fiscal cuando se dirige al supervisor siempre lo hace mediante una notificación escrita. Ya no se lo hace simplemente por palabras, sino tiene que ser algo escrito, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver más aquí. El fiscal de obra tendrá la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los asuntos correspondientes al cumplimiento del presente contrato.
de acuerdo a las atribuciones e instrucciones que por escrito le confiere expresamente al contratante. Entonces es alguien que está por encima del supervisor, ¿sí? Entonces puede aprobar o puede rechazar cualquier instrucción incluso que le haya dado el supervisor, si es que es injustificada, ¿sí? O si hay algo donde quizás ni el supervisor ni el contratante se ponen de acuerdo, el supervisor o el contratista, el fiscal puede ser un mediador, ¿no? Que puede poner un equilibrio o un acuerdo donde ambas partes tienen que obedecer. Entonces, esa es una función importante que cumple también el fiscal. Bien. El fiscal de obra observará y evaluará permanentemente el desempeño del supervisor. A este objeto de exigirle en su caso un mejor desempeño y eficiencia en la prestación de su servicio o imponerle incluso sanciones, ¿sí? Porque a veces al supervisor se le puede ir en algo y el fiscal puede darse cuenta y sancionar, ¿sí? ¿Qué tal si están haciendo un alcantarillado y está mal la pendiente del tubo? Y el supervisor decide no revisar o lo deja pasar, ni siquiera revisado, y lo entierra en el tubo, termina la obra y justo ese tramo tiene un problema, ¿no? Entonces ahí el fiscal puede también tener la culpa porque firma los informes del supervisor, ¿sí? Pero él, si se hubiera dado cuenta a tiempo, hubiera puesto en tela de juicio esa aprobación que ha dado el supervisor y revertir esa aprobación y sancionar al supervisor por aprobar un trabajo que está mal ejecutado. Entonces, esa autoridad puede tener el supervisor, ¿no? O perdón, el fiscal, ¿no? Pero si el fiscal aprueba lo que hace el supervisor y al final está mal, pues tanto el fiscal como el supervisor tienen responsabilidad, ¿sí? Porque todo lo firman, ¿no? Y cuando hay problemas, las cosas firmadas, ahí es donde dicen todo, ¿no? Bien, veamos este otro punto, el representante del supervisor. ¿Y por qué es importante esto, no? A ver, vamos a leer esto de acá. A ver, Dayana Cristel, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? El supervisor designa como su representante legal en el servicio al gerente de proyecto, profesional calificado, titulado con suficiente experiencia en la dirección de trabajos similares, que lo califiquen como idóneo para llevar a cabo satisfactoriamente la presentación del servicio, el cual será presentado oficialmente antes del inicio del trabajo, mediante comunicación escrita dirigida al fiscal de obra, para que ésta comunique y presente al gerente del proyecto y al superintendente de la obra. Bien, entonces el supervisor también tiene un representante legal, ¿sí? Pero no es alguien que es necesariamente menos educado o inferior, sino tiene que ser alguien que sea calificado y con experiencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacen eso? Eh, Porque se necesita muchas veces la permanencia completa de cierto personal. Y a veces el supervisor necesita hacer otro tipo de trabajos, pero a la vez necesita que pueda atender algunos asuntos de forma permanente en obra. Así que tiene un representante, alguien que le colabora en obra, mientras que él está en gabinete haciendo otras cosas, y de esa forma la obra no se descuida. Lo mismo pasa con la construcción. El gerente es el que maneja todo, pero tiene a su representante, ¿no? Que es un residente que está todo el tiempo ahí, que representa al contratista, ¿sí?
Y el contratista viene ocasionalmente a la obra a ver, a dirigir un poco, pero el residente es el que se encarga y está completamente ahí, es un representante. Entonces, lo mismo pasa con el asunto del supervisor. El gerente de proyecto tendrá residencia en el lugar en el que se ejecuta la obra para objeto de la prestación del servicio de supervisión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá, esta residencia? Vamos a leer esto. A ver, Janet, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo todo esto de acá? Por favor. Buenos días, ingeniero. Adelante. Inciso A, dirigir el servicio de supervisión técnica de la obra. Inciso B, representar al supervisor durante toda la presentación del servicio. Inciso C, mantener permanentemente informado al fiscal de obra sobre todos los aspectos relacionados con el servicio y la obra. Inciso D, mantener coordinación permanente y efectiva con la oficina central del supervisor. Inciso E, presentar el organigrama completo del personal del supervisor asignado al servicio. Inciso F, controlar la asistencia así como la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario. Inciso G, cuidar la economía con la que debe desarrollarse la presentación del servicio de supervisión técnica, así como de la obra que supervisa a efectos de cumplir con el presupuesto asignado a cada caso. Bien. Esos son todos los deberes del supervisor que puede ejercerlas mediante su representante. ¿Sí? Esto de la conducta y la ética profesional es importante, porque cuando no hay mucho control, ¿qué terminan haciendo ahí los trabajadores, hasta los mismos encargados? ¿Qué se imagina? Los trabajadores no hacen nada, pues. Bueno, eso sería poco, ¿no? A ver, ¿dónde está Edgar Olivera Peredo? ¿Qué dices tú? Sí, ¿Qué terminan haciendo los trabajadores y hasta los encargados cuando no hay control? Se pierde Mínimamente se van a ir a cañar y no va a haber avance. Primer viernes co-op. Lunes santo, viernes santo van a ser. Lunes Santo, Viernes Santo, Miércoles Santo, no. Cuando no hay control. Algunos se dedican a la borrachera, jóvenes, empezando desde el residente o el supervisor, ¿no? A veces se acostumbran y ya para hacer pasar las cosas le dan un poco de cerveza y hasta con los mismos trabajadores están tomando y roban, ¿no? Incluso algunos cemento, materiales, a fin de costear también la bebida y cosas así. Entonces, esas son faltas de ética y de conducta profesional. Que el encargado se esté tomando con los trabajadores, eso ya está mal, ¿no? Eso está muy mal. El alcohol dentro del trabajo está prohibido. Esa es la regla, ¿no? Y los encargados tienen que dar el ejemplo en cuanto a eso, ¿no? Salvo que sea una de esas vaciadas terribles, ¿no? Y se ha terminado la vaciada y ya se quiere invitar un poco después del trabajo, entonces eso ya es criterio de cada contratista, ¿no? Pero durante el trabajo está prohibido eso, ¿no? De la ética profesional. ¿Qué ha pasado, según lo que yo he visto en algunos casos? Que cuando no hay mucho control, los trabajadores se van a las cantinas u otros lugares parecidos y hacen problemas. Y como es el campamento, su lugar de descanso, se corren al campamento para descansar o refugiarse
y después vienen los vecinos u otras personas y hacen problemas, tiran piedras al campamento, ¿dónde está tal persona que ha hecho esto, el otro y demás, ¿no? Y eso genera un problema social, ¿sí? Esos son ángeles vandálicos. Los mismos vecinos ven eso y empiezan ya a desprestigiar a la empresa, ¿sí? Entonces, eso también no está bien, ¿sí? Los mismos vecinos están observando todo lo que pasa en la empresa. ¿Quién es el encargado? ¿A qué hora viene a trabajar? ¿A qué hora se va? ¿Quiénes son sus trabajadores? ¿Qué están haciendo? Entonces, la gente está al tanto. Así que es importante que haya ética y buena conducta profesional. Y los encargados son los que dan el ejemplo en ese aspecto, ¿no? Bien, ese es un detalle importante, ¿no? Eso les digo porque muchas veces he visto jóvenes, algunos residentes que hacen eso, ¿no? Están acostumbrados a la bebida y los trabajadores los conocen. Incluso había un gerente, jóvenes, un gerente que los mismos trabajadores lo llamaban el chorizo, ¿sí? No sé por qué lo llamaban el chorizo. Y era conocido porque cobraba y se iba a tomar, ¿no? Con el personal, o llegaba borracho a veces, y ya le decían el chorizo, ya lo perdían el respeto, y se ha ido al pique, ¿no? Esa empresa no ha durado mucho, se ha ido a pique por las deudas y demás, pero eso ha sido porque no había control y falta de ética profesional. Ya si el gerente era así, imagínense cómo era el residente, ¿no? Peor todavía, ¿no? Entonces es importante que exista eso, ¿no? De la ética profesional. Bien, ¿cómo se paga al supervisor? Este es interesante, ¿no? A ver, vamos a leer esto. José María Herbas, por favor. Vamos, Inge. Adelante. Forma de pago. El pago será paralelo al progreso del servicio mediante un informe periódico y una planilla o certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado por el gerente de proyecto, que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios establecidos de acuerdo a los trabajos desarrollados. Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del supervisor o en observar y cumplir correctamente con el contrato y o de los documentos que forman parte del mismo, el tiempo que los servicios permanezcan suspendidos no merecerá ninguna ampliación de plazo del servicio ni corresponderá pago alguno por el personal parado. Bien, ¿no? Ese es el caso de que se retrase sin justificación. Una cosa ventajosa de tener una empresa supervisora es de que cuando la empresa cobra, ya hace su planilla, eso le da oportunidad al supervisor de hacer su planilla y también cobrar. O sea que el supervisor está presionando, de una vez presenten planilla, hagan planilla, haremos planilla de una vez, porque él también necesita cobrar, ¿no? Y eso es bueno porque ambos hacen planilla, arreglan sus diferencias y pueden cobrar, ¿no? Pero el caso de que cuando el supervisor pertenece al municipio, él recibe su sueldo y no le interesa lo que hagas, a veces ya tienes que tú ir y rogar, ¿no? Rogarte, por favor, de una vez haremos. No, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y así se pasa un mes, hasta 2 meses, hasta la cancelación, ¿sí? Entonces es un problema, pero cuando hay una supervisión contratada, es diferente, ¿no? Más bien las cosas se aceleran. Pero hay algunos contratistas que no quieren cobrar al último, ¿ya? Porque tienen sus planes y el supervisor dice, y estos me están arruinando porque quieren cobrar al último, yo necesito cobrar más antes, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí tienen un problema los supervisores que son contratados, ¿no? Que si la empresa quiere cobrar al último o si se retrasa mucho para cobrar, él tampoco cobra, ¿sí?
Entonces ahí están insistiendo a la empresa de una vez, planillaremos, te voy a ayudar, ven, vamos a sacar fotos, vamos a armar las carpetas, se ofrecen, ¿no? Porque también es un beneficio mutuo, ¿sí? Entonces también se tienen que presentar planillas, ¿no? Para las cancelaciones. Bien, entonces todo esto corresponde a lo que es el capítulo eh, número 4, ¿no? Bien, perdón, el capítulo 3. Ahora hablemos acerca de lo que es la licitación y contratación, ¿sí? ¿Qué entendemos por la palabra licitación? A ver, ¿qué entendemos por esta expresión licitación? A ver, ¿qué entienden por licitación? La adjudicación. No, otra cosa es adjudicación, ¿no? La licitación podría compararse a un concurso, ¿sí? A un concurso donde se tiene que elegir la mejor propuesta. Eso se llama el proceso de licitación. Entonces, el ganador de la licitación pasa a la etapa de adjudicación, ¿sí? Y en esa etapa de adjudicación pasa a la etapa de contratación. Ahora, yo les pregunto una cosa. El hecho de que salga una nota donde dice que usted se ha adjudicado, ¿es una garantía para firmar el contrato? Sí. ¿Qué Aún dirían? no, Inge. Yo No, pienso que aún no. Mientras no. que no cumplas con los requisitos que te está pidiendo, entonces si no cumples durante, o sea, el tiempo que te está pidiendo, entonces no es una garantía, ¿no? Te pueden bajar todavía si no presentas todas las documentaciones que están solicitando, ¿no? Eso, muy bien. Entonces, la contratación ya es la garantía, ¿no? Cuando tú firmas, recién ya es válido, ¿no? Pero si estás adjudicado, todavía puedes perder. Te pueden poner trabas, ¿no? Te pueden decir los documentos que estás presentando no corresponden a lo que tú has hablado. O estos documentos están observados, no son originales, no son legales, no estás diciendo la verdad, o el consejo no está de acuerdo con lo que tú estás presentando y te pueden bajar, ¿no? De la adjudicación. Y cuando te bajan de la adjudicación, el proceso de licitación se declara. ¿Qué nombre recibe? Eso, Desde esta, sí, Inge. desierto. Sí. ¿Ve? O sea que no ha habido gente que ha cumplido los requisitos y se vuelve a licitar en el futuro. Entonces, ese es un proceso donde está aquí en el decreto supremo 25964, que están las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, NB-SAPS. Y eso está ahí en el SICOES, ¿no? Casi todos los proyectos están con estas normas donde explica esos asuntos. Bien, vamos a ir más adelante. Ahora, aquí está lo que te estaba diciendo a su compañero, ¿no? A ver, ¿quién quiere leer esto? Calicho Fernández Edgar, por favor. ¿Estás ahí? Sí, Inge. Por favor. Estas normas básicas se aplican siempre y cuando el financiamiento vaya por cuenta de los recursos propios de la entidad pública, por ejemplo, de una alcaldía, o bien podría entenderse que los recursos para una determinada contratación de servicios o bienes partan de un financiamiento
gubernamental. Es así cuando el proceso de contratación se basa en estas normas. Bien. Entonces, cuando el financiamiento vaya por cuenta propia o por recursos propios de la entidad pública, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no es el caso? Aquí dice, si el financiador es un externo, como el Banco Mundial, que invierte para proyectos de desarrollo, o el Fondo Nacional de Desarrollo Nacional, ¿sí? Dice que estos tienen sus propias normas para la contratación de servicios, ¿sí? Entonces, por eso DFPS y otras instituciones que también manejan recursos que son externos, tienen su propio sistema, no es el mismo, ¿sí? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Bien. Aquí habla acerca de las autoridades que forman parte de un proceso de contratación, ¿sí? Empieza con licitación, adjudicación y después contratación, ¿no? Eso es todo lo que forma parte del proceso. Ahora, ¿qué autoridades? A ver, vamos a hablar acá. A ver, todo esto de acá lo va a leer Michael Barahona, por favor. ¿Estás ahí? Está bien, ingeniero. Ministerio de Hacienda es el órgano rector del sistema de administración de bienes y servicios que cumplen la función de elaborar, aprobar y difundir los modelos de pliego de condiciones para cada tipo de contratación, revisar y actualizar las normas básicas. Máxima autoridad ejecutiva. Es el funcionario más alta de jerarquía de cada entidad del sector público, que en el caso de una alcaldía sería el alcalde. Autoridad responsable del proceso de contratación. Es el servidor público que por designación de máxima autoridad ejecutiva es responsable de autorizar el inicio del proceso de la adjudicación de contratación de obras y servicios de una entidad y sus resultados. Bien. Entonces, todo empieza desde el Ministerio de Hacienda. O sea, es el que destina los fondos, ¿sí? Es un sistema de administración de bienes y servicios que elabora, aprueba y difunde modelos de pliego de condiciones, como esta norma que tenemos donde se basa todo, ¿no? La máxima autoridad ejecutiva es la alcaldía, ¿sí? La que hace, porque al final se firma el contrato con el alcalde, ¿no? Cuando se agarra una obra es con el alcalde o con la gobernación, con el gobernador, ¿sí? Y también la parte que viene por abajo está la autoridad responsable del proceso de contratación, que generalmente es una persona que tiene su equipo, una comisión que hace la revisión y se encarga de hacer el proceso de contratación. Entonces, cuando éste cumple su trabajo, pasa recién a la autoridad ejecutiva, que es el alcalde que firma, y el Ministerio de Hacienda, es el que pone las normas y el reglamento de cómo utilizar esos recursos. Entonces, básicamente, este es el sistema, ¿no?, que se tiene. Bien. El oficial de convocatorias, donde encontramos todas estas convocatorias, está en el SICOES. ¿Sí? Es un sistema de información donde todos los gobiernos municipales ponen tanto obras como servicios que se requieren. Varios de ustedes me imagino que conocen lo que es el SICOES. Ya en la materia de maquinarias habíamos entrado al SICOES, ¿no? Para ir revisando. Y me imagino que la mayoría de ustedes ya tiene idea de lo que es el SICOES. Y algunos de ustedes hasta trabajan, ¿no?, buscando propuestas en el SICOES. Bien.
Entonces esto lo vamos a pasar. Ahora, ¿quiénes no pueden ser contratados? Fíjense. Por otra parte, en un proceso de contratación, la máxima autoridad ejecutiva designa a un funcionario de la entidad pública para que cumpla el papel de autoridad responsable del proceso de contratación. Podrá excusarse del oficio de conducir el proceso hasta 2 días calendario, después de conocer la nómina de proponentes. Los casos en los que puede presentar excusas son los siguientes. ¿Sí? Y eso es importante. Aquí entra lo que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. A ver, leeremos esto. A ver, Pamela Condori, por favor. Inciso A. Tener vinculación matrimonial o grado de parentesco con el proponente o sus abogados o representantes legales, hasta el tercer grado de consanguinidad. Segundo, de afinidad, inclusive o vínculos de adopción. Inciso B. Tener un litigio pendiente con el proponente o sus representantes legales. En el caso de que el litigio se produzca después iniciado el proceso de contratación, no es hecho de excusa. Inciso C. Haber aceptado beneficios o regalos del proponente o sus representantes legales o de terceros relacionados con este. Inciso D. Tener relación de servicio con el proponente o haberle prestado servicios profesionales de cualquier naturaleza en los 2 últimos años. Bien. Entonces, alguien que va a ser responsable del proceso de contratación no puede estar metido en estas cosas. El inciso A, ¿cómo se llama esto? Tiene un nombrecito esto. ¿Alguien sabe? Nepotismo. Sí. Eso se llama, ¿no? Hasta el tercer grado. ¿Cómo se llamaría un pariente del tercer grado? Primo. Sí, un primo, ¿no? Entonces puede ser político incluso, ¿no? O directo, ¿no? O sanguíneo, ¿no? Entonces, no tiene que haber una vinculación parecida, ¿no? Un litigio pendiente, ¿no? Un problema. Entonces, tampoco tendría que ser alguien así. ¿Y esto cómo se llama? A ver, ¿dónde está Edgar Olivera? ¿Cómo se llama en términos de construcción esto? Diezmo, sí. Muy bien, tiene otro nombre también. X podría ser Inge. ¿Cómo dices? Iquir. No he escuchado bien. Iquir, Inge. Ah, ese es un término nuevo eso. Otro, Leandro. Pues Inge. Amollar también. Podría ser Inge. Coimear. Multarse. Favores, sí. Hacer favores. Tal vez. Entradita, Inge, entrada. Licitando. Por lo que le Como, ayuda, tal vez. como dice Pamela, un término bastante formal, soborno, ¿no? Pero eso no se utiliza ese término, ¿no? Esa palabra es muy fuerte, Inge, para uno. Manejo de influencia, sí. Bueno, lamentablemente, todos los municipios, hay algunas excepciones, ¿no? Pero el 99%, por no decir todos, trabajan con beneficios, ¿no? ¿Sí? Beneficios a la entidad contratante, ¿no? Sea por medios directos, por terceros, en fin, ¿no? Y quizás cuando hacen su presupuesto, las empresas ya también piensan, ¿no? Y dicen, no me puedo bajar tanto porque tengo que también tengo que aceitear este trabajo y no me va a alcanzar para la aceiteada o no se gana nada.
para el diezmo y esas cosas, ¿no? Entonces, eso tampoco tiene que haber, ¿no? Pero no es que el contratista busca ser el corrupto, ¿no? Sino que los funcionarios de parte de la entidad contratante son los corruptos, ¿no? Entonces ellos ya están acostumbrados a eso y eh, buscan, ¿no? La forma, el mecanismo, ya tienen con quienes trabajar, sus conocidos nomás. Por más de que uno presente una propuesta de 100 puntos, le encuentran un pie al gato más y dice está mal, rechazado, adjudicado el otro, ¿no? Y le hacen corregir así a espaldas su propuesta para que sea mejor del otro y así es lamentablemente la situación, ¿no? Bien, tampoco tendría que haber relación de servicios, no que antes me lo he hecho un trabajo y cosas así, ¿no? En los 2 últimos años, ¿no? Entonces, esas son algunas cosas que dice la ley. Ahora, hablemos acerca de la comisión que forma parte del proceso de contratación, ¿sí? A ver, vamos a ver esto de acá. A ver, Jimmy Maita, por favor. Cuando se realizan los procesos de contratación por parte de las entidades públicas, estas a través de la autoridad responsable en el proceso de contratación, se conforma una comisión de calificación, la cual es responsable de elegir al proponente más apto para brindar el servicio, según el juicio que tenga esta comisión. Los miembros que conformen la comisión de calificación deben ser funcionarios de la entidad, designados expresamente por la autoridad responsable del proceso de contratación. Bien, ¿no? Entonces, una comisión que se encarga del proceso de calificación, es decir, que se maneja como puntajes para elegir al proponente más apto, ¿sí? Ahora, esta parte de acá también es importante. A ver, Eddie, pasa, por favor. Bueno, Inge, esta comisión debe estar conformada por lo menos por 3 miembros titulares que desempeñan las funciones de presidente, secretario y vocal. El presidente de la comisión deberá ser designado necesariamente por la autoridad responsable del proceso de la contratación. En la comisión calificadora debe existir al menos un funcionario que cuente con la certificación de haber aprobado uno o más eventos de capacitación impartidos por la Contratación General de la República o instituciones especializadas. Bien, gracias, Eddie. No, ¿de qué nada? 3 miembros, ¿sí? Pero uno de esos miembros tiene que haber recibido una capacitación de esta entidad que es la Contraloría General de la República, ¿sí? Que es una institución gubernamental que que se encarga de fiscalizar procesos de contratación, manejo de bienes públicos, de también la disposición de recursos, cómo se ha gastado el dinero, rendición de cuentas y cosas así. La Contraloría General, ¿no? De la República. Entonces, uno de estos miembros del comité de calificación tendría que estar capacitado mediante estos seminarios o eventos que hace la Contraloría para que él sepa cómo se tienen que efectuar todo este trabajo, ¿sí? No siempre se cumple esto.
pero la comisión calificadora tendría que ser de esa forma. Ahora, ¿cuándo se produce un rechazo de una propuesta en un proceso de contratación? Hay algunos puntos. A ver, el inciso A dice la incompatibilidad para contratar, que consiste principalmente en que no deben ser partícipes del proponente representantes nacionales como ser ministros de Estado, vicepresidente, etcétera, servidores públicos que ocupen cargos ejecutivos hasta del tercer nivel jerárquico de la estructura orgánica de entidad contratante. Es decir, que alguien que trabaja en la alcaldía no se puede presentar para ejecutar una obra que está haciendo la misma alcaldía. O ni siquiera un supervisor de otra alcaldía se puede presentar para hacer el trabajo. ¿Sí? Definitivamente los que trabajan en entidades públicas están descartados. O si tienen algún cargo en una entidad pública también no son válidos, sino tiene que ser alguien que no esté trabajando en una entidad pública. ¿Sí? Bien, el inciso B. Inge, Dime, Leandro. tenía una consulta. En caso de que se presente la esposa del alcalde, ¿cómo sería Eso ya es nepotismo, ¿no? estrategia, ya, no? Claro. ¿Qué dices tú, Charbel? Nada, Inge, si un servidor público es un socio de alguna de esas empresas que quieren las licitaciones, tampoco. Tampoco. ¿Sabe qué hacen algunos supervisores? Tienen su empresa, pero no está su nombre, su empresa, sino que está a nombre de otra persona. Y en papeles el nombre del servidor público no figura, pero él es el dueño de la empresa. Simplemente tiene sus representantes y él se presenta a obras, ¿no? A las mismas obras que tiene la alcaldía se presenta y influye para que pueda ganar en las obras esa empresa donde él legalmente no figura, ¿no? Pero detrás de cámara es el dueño de la empresa, ¿no? Y es el que tiene los servicios. Entonces eso es ilegal. También si fuera la esposa del alcalde y demás, es ilegal, eso es nepotismo también, ¿no? Entonces no puede ser eso. ¿Sí? Hasta la tercera generación, creo que habíamos dicho que no tiene que haber ningún parentesco sanguíneo, ¿no? Ni siquiera político, ¿no? En ese sentido. Bien, veamos un poco más. El inciso B, a ver, Franz, léelo, por favor. ¿Estás ahí, Ampuero? Creo que está con el asunto del examen. Lo dejaremos tranquilo. Yo solo leo, Inge, Adelante. también se rechaza las propuestas en el caso de que los representantes legales, socios o asociacionistas de los proponentes tengan vínculos matrimonial o ciertos grados de parentesco como los servidores públicos que ocupan cargos ejecutivos en la entidad contratante, con la autoridad responsable del proceso de contratación o con los miembros de la comisión de calificación. Gracias. Bien. Entonces ahí está, ¿no? Ahí No está, haber, no haber calificación. vinculación matrimonial ni cierto grado de parentesco, ¿sí? Hasta con los servidores públicos y menos con los responsables del proceso de contratación, ¿sí? Entonces, eso dice la ley, ¿no? Que no tiene que ser gente que no se conozca prácticamente, ¿no?
que no tengan ningún tipo de parentesco. A ver, terminemos estos incisos, de ahí nos vamos a descansar. Tampoco pueden ser contratados los servidores públicos que no se hayan retirado de una entidad pública por lo menos un año atrás. ¿Sí? Tienen que estar fuera de la alcaldía un año atrás. ¿Ya? A ver, esto es importante. Vamos a pedir que pueda leerlo. Sarabia Mejía Daisy, por favor, ¿puedes leerlo? Por inhabilitación de propuesta que se da en el caso de que el proponente hubiese omitido la presentación de cualquier documento requerido en el pliego de condiciones, en el caso de que se verificase que su empresa estuviese en trámite de quiebra o se haya consolidado la disolución de la empresa, y en el caso de que haya ocurrido en prácticas fraudulentas o corruptas. Bien, ¿no? Entonces, ha habido el caso donde hay empresas que están declaradas en quiebra, que se presentan para adjudicarse y piden anticipos para poder solventar sus deudas. Pues ha pasado varias veces. Y eso pasaba porque antes los anticipos se los hacía simplemente con pólizas. Es decir, no se manejaba dinero, sino que simplemente se aseguraba un bien, un inmueble o algo mediante pólizas, mediante una aseguradora de servicios. Y esas personas se cogían el anticipo del 20% y se perdían después, ¿no? Y por eso se ha cambiado que ya no se usan pólizas, sino directamente se utiliza dinero líquido en el banco. Y con eso se puede recién sacar las boletas, ya no con pólizas de aseguradoras, ¿no? Entonces, porque a veces pueden tener documentos fraudulentos. Puede que la experiencia de la empresa esté truchada, ¿no? Del residente o del personal clave sea truchada, no sea legal. O puede que se haya olvidado las boletas, haya presentado la propuesta, pero sin boletas, entonces eso es inhabilitación de la propuesta. O se haya olvidado los precios unitarios o el presupuesto general o algún documento importante que no haya, ya es inhabilitación, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo se descalifica una empresa? Vamos a leer esto. A ver, Wilfredo Quispe y Apiticona, por favor. El último. Está bien, Inge. Bien. Por descalificación de propuesta, en el caso de que se haya verificado la falsedad o inconsistencia de la documentación presentada por el proponente, si no hubiese alcanzado la calificación mínima del sobre A como requisito para la evaluación de la propuesta económica, y si en la revisión aritmética de la propuesta económica existiese una diferencia mayor a un determinado porcentaje especificado en el pliego de condiciones entre los cálculos presentados en la propuesta y los resultantes de la revisión de la comisión de calificación. Entonces, puede haber una diferencia que los precios unitarios pueda diferir con el monto ofertado, ¿sí? Y eso muchas veces se debe al proceso de redondeo, ¿ya? Porque a veces solo se utiliza 1 o 2 decimales para el redondeo, y cuando haces los ítems de los precios, el análisis de precios unitarios, solamente tomas en cuenta 2 ítems. Y a veces multiplicas por cantidades grandes. Por ejemplo, un precio de un ítem puede ser 15.589.427, ya. Y tú solamente tomas 15.8 y lo dejas así y se multiplica por 1000 unidades, por decir 1000 metros cuadrados que cuesta 15.89, pero tú solo tomas 15.8 o 15.9, los redondeas, y cuando multiplicas los 1000 por esa cantidad, entonces la diferencia de error va creciendo, ¿sí? Va creciendo.
y cuando sumas el presupuesto general, sale un valor que no coincide con los valores que suman los presupuestos general, ¿sí? Los presupuestos, pero los valores de los costos por trabajo. Y hay una diferencia entre el monto que tú estás ofertando y el monto que está en tu presupuesto general. Entonces, si eso es más del 1%, esa diferencia es descalificación. ¿Sí? Por eso, algunos programas como el Quark y el Prescom, que hacen ASPs unitarios, manejan hasta 3 o 4 decimales. Y eso lo hacen con el objetivo de que el redondeo no te haga equivocar en ese asunto. Porque si tú multiplicas por 1, por 2 o por 3, el error es mínimo. Pero si multiplicas por 1000, por 2000, tal vez tienes que hacer un movimiento de tierra de 5000 metros cúbicos y multiplicas por un valor que no está bien ajustado, entonces el error va a crecer. Y al final, cuando hagas la suma aritmética en la tabla, te va a salir un valor y en tu oferta te va a salir otro valor que no va a coincidir. Cuando alguien hace con calculadora, no le va a salir. Y eso se llama un error aritmético por redondeo. Y si es mayor del 1%, descalificado. Entonces es importante que esos problemas aritméticos se puedan solucionar en su momento. ¿Sí? Entonces eso vamos a ver cuando entremos a la parte de presupuestos. Ahí vamos a aprender a manejar el Quark, ¿ya? Y ahí vamos a ver ese asunto de los errores aritméticos que siempre hay que tomarlos en cuenta. Bien, jóvenes, descansaremos, sacaremos una evidencia, por favor. Pueden prender sus cámaras. Un pollito, Inge. Sí, vayan a pedirse nomás ya. Pura rabadilla esta hora ahí. O si no es espaldita de haber. Para el Chespi Molleja, no sé. Hay. Para Ya, José jóvenes. María, las patitas. Bien, la siguiente clase tenemos el examen, ¿ya? A los que tienen examen de sanitaria, está bien, yo entiendo. Me ha pasado a mí alguna vez lo mismo cuando era estudiante. En el Classroom, a partir de las 10 va a estar disponible el examen para ellos, que va a también tener una duración. Entonces, directamente se entran al Classroom y los resuelven, ¿sí? Ahí va a haber rezagados, ¿ya? Una ficha, rezagados. Y ese es su examen para los que van a dar después de las 10. Ojo que no va a ser lo mismo, ¿ya? Yo les aconsejo que den en esta hora que viene. La otra hora ya es otra cosa el examen, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos jóvenes más tarde.